Bueno, en el día de hoy iniciamos la competencia de las TIC. Vamos a trabajar todo lo que tiene que ver con la parte del CEL. ¿Qué es el CEL o para qué se utiliza la herramienta Excel? El CEL hace parte del paquete de ofimática y nos permite a nosotros, a través de la herramienta, organizar diferentes tipos de información. El CEL, todos los archivos que se crean con estas herramientas se denominan libros del CEL. Y por ende, cada libro contiene unas hojas. Cuando nosotros abrimos la herramienta, notamos que inicialmente la herramienta me predetermina un nombre que se denomina libro 1. Ese nombre, a la hora de yo guardarlo en el disco raíz, yo lo puedo modificar con el nombre que yo considere pertinente. Si miramos en la parte de abajo, encontramos que predeterminadamente acaba de crear una hoja. Y tenemos un símbolo más en un círculo en donde yo puedo crear otras hojas. Todo dependiendo de la necesidad que yo tenga con relación a la labor que vaya a realizar. El CEL me permite crear hasta 255 hojas. Como la barra no me permite ver todas las hojas creadas, automáticamente se me activa una flechita acá abajo que me permite navegar en todas las hojas que tiene mi archivo. Estas hojas yo les puedo modificar su estructura, como por ejemplo el nombre. Vamos a colocar aquí enero. Esta hoja se va a llamar enero. Adicionalmente, también le puedo, haciendo clic derecho sobre ella, puedo cambiarle el color de su apariencia. Por si yo quiero ir identificando cada una de mis hojas con un color totalmente diferente. Por ejemplo, si yo tengo una información aquí en esta hoja y esa información que tengo en ella la necesito de la misma forma en otra hoja, para no volverla a hacer nuevamente, simplemente yo puedo copiar la hoja. Hago clic derecho sobre ella y le digo aquí en la opción mover o copiar. Y aquí me permite elegir si la quiero copiar en este mismo libro o si yo tengo otro libro del CEL en donde quiero llevar esa hoja. Para este caso, lo vamos a hacer en este mismo libro. Le damos aquí en la opción crear una copia y me ubico en la posición donde quiero que quede esa hoja. Fíjense que aquí dice antes de la hoja seleccionada. Entonces la hoja seleccionada es la hoja 4. Le voy a dar clic en aceptar y miren que antes de la hoja 4 ella me creó una hoja que se llama enero, entre paréntesis, 2. De esta forma puedo ir copiando las diferentes hojas que tengo. También las puedo ir eliminando. Aquí doy clic derecho sobre la hoja y le doy en el menú contextual en la opción eliminar. Fíjense que me envía un mensaje. Microsoft Excel eliminará permanentemente esta hoja. ¿Desea continuar? Aquí hay que tener mucho cuidado porque muchas veces nosotros estamos compartiendo información de una hoja a otra o de una hoja a otro libro. ¿Qué pasa? Que si yo elimino esta hoja, los cálculos o las operaciones que yo esté haciendo en la otra hoja o en el otro libro se van a perder por completo y me va a enviar un error de referencia que me va a decir que el CEL no encuentra la referencia. ¿Por qué? Porque simplemente borré la hoja. Le doy clic en aceptar. ¿Preguntas hasta aquí? Ok. Entonces, tenemos en la barra de título el nombre que me predetermina la herramienta, que para este caso es el libro 1. Y tenemos la paleta de opciones. Esta paleta de opciones consta de diferentes menús. Cada menú tiene a su vez unos submenús. Por ejemplo, menú inicio tiene el submenú deshacer, portapapeles, fuente, alineación, número, estilo, celdas, edición, análisis, confidencialidad.
Y cada uno de esos submenús tiene un grupo de herramientas que me van a permitir a mí realizar acciones en el cel. Por ejemplo, en el menú fuente tenemos la opción negrilla. Solo basta con colocar el puntero del mouse sobre la opción y automáticamente me despliega un menú contextual o un cuadro de texto que me dice cuál es el nombre de la herramienta y me da una breve descripción de lo que esta herramienta hace. Para este caso dice cursiva y entre paréntesis me está mostrando una combinación de letras que es Control K. ¿Qué quiere decir eso? Que esa opción yo la puedo activar primero haciendo clic sobre ella y miren que se sombrea. La desactivo nuevamente haciendo clic sobre ella y automáticamente pierde el sombreado. Y dos, con la opción Control K. Miren que automáticamente se desactivó. Es decir, la misma herramienta me está hablando a mí de cómo debo usar cada una de ellas y para qué las voy a usar. Otra forma de activar las opciones del menú contextual es con la tecla Alt. Fíjense que a lo que presionamos la tecla Alt, automáticamente a cada uno de los menús le asignaron una letra. Por ejemplo, al menú Inicio le asignaron la letra O. Ahora con el teclado presionó la letra O y automáticamente todas las herramientas que aparecen en ese menú recibieron o una letra o una combinación de letras o un número. Por ejemplo, para el caso del tipo de letra, la fuente recibió la combinación FU. Entonces presionó la F y la U y miren que se sombreó el nombre de la fuente. Si presiono la flecha hacia abajo, puedo desplegar los diferentes tipos de fuente que le puedo asignar al texto. Voy a escoger aquí Arial Brad. Presiono Enter y ya cambia el tipo de fuente. Miren. Es decir, que no es estrictamente obligatorio de que nosotros utilicemos un mouse para poder hacer uso de todas estas herramientas que tenemos ahí. Porque con el teclado lo podemos realizar. Debajo del menú contextual tenemos la barra de fórmula. Y por último, la cuadrícula. Esta cuadrícula que nosotros vemos aquí es solo una guía. Porque si yo me voy aquí al menú revisar, vista. Quitamos líneas de cuadrícula y me queda en blanco. Voy a activarlas nuevamente. Y esta cuadrícula se denomina celda. Ahora, ¿cómo se compone una celda? El cel tiene columnas, que son las que vemos aquí, y tiene filas, que son estas que vemos acá. Las columnas van enumeradas o nombradas con las letras del abecedario. Arrancan desde la letra A, B, C, D, F, G, H, I. Y resulta que todas las letras del abecedario no alcanzan para cubrir los nombres de las columnas. Entonces encontramos que algunas columnas, por ejemplo, reciben como nombre la combinación de una letra o la combinación de 2 o 3 letras. Como por ejemplo la columna AD. Seguimos y vamos a encontrar otra combinación de letras. Vamos a presionar aquí fin y ahí tenemos la combinación, por ejemplo, de la última columna, que es la XFD. Asimismo, las filas inician desde el número 1 hasta llegar a la fila 1.048.576. Entonces, cuando se encuentra una columna con una fila, se forma una celda. Y esta celda recibe por nombre la columna y el número de la fila. Para este caso sería, ¿qué celda? D3.
D3. Fíjense que adicionalmente en la barra de fórmula hay un cuadro que se llama cuadro de nombres, en donde me identifica o me muestra en qué celda estoy ubicado yo en estos momentos. ¿Cómo identifico de otra forma en qué celda estoy ubicado? Si miramos que la columna está sombreada al igual que la fila. Entonces, de esa forma, yo puedo identificar en qué celda estoy ubicado. Ahora bien, me voy al cuadro de nombre y borro ese nombre y coloco J50. ¿Qué sucede? Que automáticamente me lleva a esa celda. Miren que aquí está la columna J, fila 50. De esta forma, nosotros podemos movernos y desplazarnos en todas las celdas que se generan dentro de la cuadrícula. ¿Qué modificaciones podemos hacerle a las celdas? Entonces, si miramos en la parte superior de la columna, donde aparece el nombre de la columna tiene un lado izquierdo y un lado derecho. La figura que en estos momentos tiene el puntero del mouse es una cruz de color blanco. Pero si yo lo ubico en una de esas dos líneas, automáticamente cambia y se convierte en una flecha que apunta hacia la derecha y hacia la izquierda. Lo que indica de que yo puedo desde ahí reducir el ancho de la columna o aumentar el ancho de la misma. Pero yo quiero modificarle el ancho a mi celda. Entonces, en este caso, la celda E18, para poder modificarle ese ancho, debo modificar el ancho a toda la columna. ¿Qué quiere decir? Que todas las celdas que hacen parte de la columna E se les va a modificar el ancho. Entonces me ubico aquí, hago clic sostenido y automáticamente me aparece ahí cuál es la medida que tiene en estos momentos la columna de ancho. Ancho 10,71 y entre paréntesis me dice que son 80 píxeles. Voy ampliando y fíjense cómo aumenta el ancho. Dice que en estos momentos está en 27,57. Y fíjense que todas las celdas de esa columna recibieron de manera automática esa modificación. Vamos a modificar ahora el alto de la fila 3. Miren que encima del número está una flecha y debajo del número está otra línea. Hago clic debajo del número y fíjense que ya se modificó el alto de todas las celdas que hacen parte de esa fila. Si hago clic sostenido, me muestra cuál es la medida que tiene en ese momento el alto de esa fila. Dice que es 78.0 o 104 píxeles. Pero ha pasado algo. Solo una celda ha recibido las dos modificaciones. Miren que la celda que tenemos de amarillo recibió la modificación tanto de ancho como de alto. ¿Claro hasta ahí? Ahora bien, queremos que todas las celdas tengan el mismo tamaño. Entonces, me voy a ubicar aquí. Donde está el nombre de la columna y miren que el puntero del mouse cambió a una flecha que apunta hacia abajo. Hago clic sostenido y selecciono estas cuatro columnas, la columna D, la columna E, la columna F y la columna G. Y quiero que esas cuatro columnas todas tengan el mismo tamaño. Para hacerlo más fácil, lo selecciono y basta con modificarle el ancho a una sola. Voy a modificarle el ancho a la columna F. Y miren que las otras tres automáticamente adquirieron el mismo ancho. Voy a ampliarle el ancho a la columna G. Y miren que las demás automáticamente recibieron la modificación. Eso cuando, por ejemplo, estamos trabajando una tabla y todas las celdas deben tener el mismo ancho. O si en su defecto
estamos trabajando las filas, todas las filas deben de tener el mismo alto, algo uniforme, de esa forma lo hacemos nosotros. Continuando, entonces, ya vemos que esta cuadrícula solo es una guía. Si yo realizo una impresión, a la hora de yo realizar la impresión, solamente me va a imprimir la información que contengan las celdas. Las cuadrículas no van a salir. Entonces, si lo que yo estoy manejando es una tabla y a la hora de hacer la impresión, yo quiero que esta tabla salga en la impresión, entonces yo debo empezar a asignarle a las celdas unos formatos de celda. Por ejemplo, voy a seleccionar este grupo de celdas y me voy aquí a fuente en la opción bordes y en la flechita hago clic y me despliega un listado de los diferentes bordes que yo le puedo asignar a esa celda. Por lo general utilizamos la opción todos los bordes y miren que ya la cuadrícula quedó con sus bordes. A la hora de imprimir van a salir estos cuadros. Si ya yo no deseo tener esos bordes, me voy aquí a la opción, aquí a bordes, en la pestaña y escojo la opción sin bordes y se va. O también yo quiero unos bordes en particular, me voy aquí a la opción borde en la pestaña y le digo cuál va a ser el color de la línea. Voy a decirle que sea en rojo. Le digo también estilo de la línea. Voy a escoger este estilo que es más o menos, no es consecutivo. Voy a seleccionar aquí las líneas que voy a trazar de manera individual o selecciono el grupo y me voy aquí a la opción todos los bordes y fíjense que ya predeterminadamente cambió el tipo de borde. Resulta que yo quiero volver nuevamente a mis bordes convencionales. Me voy aquí a la pestaña de borde y selecciono color de línea, negro. Me voy aquí a estilo de línea y escojo el estilo de línea normal. Selecciono mi grupo de celdas y le digo todos los bordes y listo. Volvió todo a la normalidad. Formatos de celda. ¿Qué otro formato le puedo asignar a la celda? Entonces, para el caso de los títulos, por ejemplo, voy a escribir aquí nombres y apellidos. Y en la celda al lado voy a escribir cédula. Fíjense que la celda de la celda E4, el ancho de ella no alcanza para cubrir todas las palabras que están ahí. Por lo tanto, parte de las palabras no se pueden ver. Entonces yo lo que tengo que hacer es modificar el ancho de la celda. Lo podemos hacer haciendo clic sostenido y nos movemos hacia la derecha hasta llegar al punto donde yo quiero que se vea completa la frase, por ejemplo aquí. Pero resulta que esta columna me quedó muy ancha. Y eso a la hora de imprimir gasta espacio y tinta en la hoja. Entonces me voy a ubicar nuevamente aquí en la parte derecha de la columna y miren que el puntero del cursor cambió a una flecha que apunta a la derecha y a la izquierda. Y hago doble clic. ¿Y qué pasa? Que la columna toma el ancho de la palabra más extensa que ella tenga. Por ejemplo, si yo aquí escribo el nombre Juan Miguel del Socorro Bedoya, fíjense el ancho de ese nombre. Sobrepasa el tamaño que tiene en estos momentos o el ancho que tiene en estos momentos la celda. Entonces me ubico acá arriba en la columna E, en la parte derecha y hago doble clic. Y ella automáticamente toma el ancho de la palabra o la frase más extensa que esté digitada en esa columna. De igual manera, lo puedo hacer para reducir, que fue lo que hicimos anteriormente. Voy a borrar aquí
Y miren, hacemos doble clic y se reduce al tamaño justo de la palabra o la frase más extensa que tengamos en esa columna. Seleccionamos los títulos y nos vamos aquí al bote de pintura y hacemos clic. Ahí lo que podemos hacer es rellenar esa celda para poder decir que ahí va un título. Para este caso voy a utilizar el relleno azul. Resulta que no me gustó ese color y no quiero rellenarlo. Nuevamente selecciono el grupo de celda y me voy aquí al bote de pintura y escojo la opción sin relleno y vuelve a la normalidad. Nuevamente voy a seleccionar el grupo de celdas y la voy a rellenar con el color morado. Pero ese morado con esas letras negras no se distingue, ¿verdad? Entonces me voy aquí a fuente, donde está la letra A, y digo color de fuente. Vamos a colocarle un color blanco. Y fíjense que la fuente ya ahora, o la letra, aparece de color blanco. Le voy a colocar negrilla para que resalte. O le voy a colocar cursiva, como lo considere pertinente. Voy a cambiar ese tipo de letra. Vamos a colocarle aquí un tipo de letra Calibri, Cascadia Code. Ese es el tipo de letra que yo utilicé. Ojo, siempre que vaya a hacer una modificación en la celda, debo seleccionar la celda o el grupo de celdas que quiero que tengan la modificación. Entonces, ¿qué otras modificaciones podemos tener nosotros en estas celdas? Entonces voy a ampliar aquí el alto de la columna y el alto de la fila, perdón, y el ancho de la columna. Hay 6 tipos de alineación. 3 con relación al ancho y 3 con relación al alto. Por ejemplo, alineación con relación al ancho, alineación a la izquierda, centrado y alineación a la derecha. Y con relación al alto, alineación en la parte inferior, centrado y alineación en la parte superior. Cuando la celda tiene este tamaño, lo más recomendable es que alineemos centrado con relación al alto y centrado con relación al ancho, para que todo quede de manera uniforme. Entonces, si nosotros miramos, en caso dado de que yo tenga que hacer una corrección, por ejemplo, voy a escribir aquí José Fernando Sánchez Bruno. Entonces vemos que hay ciertos errores en esa transcripción, ¿verdad? Yo me puedo ubicar en la celda y hacer doble clic y miren que automáticamente aparece el cursor. Y con las flechas de desplazamiento o con el mouse me ubico a donde quiero corregir. Borro, por ejemplo, la C para colocar la S y presiono Enter. Pero todavía persisten los errores. Me ubico en la celda y también me puedo ir acá a la barra de fórmula. Miren que en la barra de fórmula aparece la información tal y cual como yo la digité en la celda. Entonces aquí me hace falta la H y aquí cambio la B pequeña por la B grande. Presiono Enter y miren que la corrección se hizo sin ningún inconveniente. Continuando, resulta y pasa que la información que yo estoy digitando aquí del señor José Fernando Sánchez Bruno es sus 2 nombres y sus 2 apellidos y su número de identificación. Pero yo quiero relacionar o describir a qué pertenece este tipo de información. Entonces, la información que está en la columna E y en la columna F pertenece a los datos básicos de esa persona. Entonces, aquí arriba yo voy a identificar y escribir datos básicos. Pero resulta que no voy a escribir 2 veces datos básicos y acá otra vez datos básicos. Yo solamente quiero
escribir una vez y que sea para las dos celdas, para identificar las dos columnas. Entonces voy a seleccionar estas dos columnas y me voy a esta opción que se llama combinar y centrar. ¿Qué me permite esta opción? Aquí lo dice. Combina y centra el contenido de las celdas seleccionadas en una celda de mayor tamaño. Hago clic ahí y las que eran dos celdas se convirtieron en una sola. Y ahí voy a escribir datos básicos. Voy a seleccionarla y le voy a colocar aquí todos los bordes. Y ya sabemos que la información de estas dos columnas corresponde a la característica de datos básicos.